Pero bueno, pues vamos a continuar. ¿Has ahorita alguna duda de lo que estuvimos viendo? ¿El proceso de auditoría de algo? Yo nada más tenía una duda muy rápida, profe. Dime. Nos mencionó que había un auditor que se encarga básicamente nada más de firmar de que, bueno, de revisar y de firmar que las cosas estén bien realizadas, como el punto Ujú. más alto. ¿Cómo se consigue ser ese auditor con firma autorizada? Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sale? Va. ¿Alguna otra duda o algo así? Bueno, entonces ahora sí nos vamos a enfocar plenamente a la parte de lo que es la auditoría técnica de reservas de seguros. Sí, ya lo que vemos a partir de este momento y demás ya no puede aplicar para cualquier tipo de auditoría. Todo lo demás que estuvimos viendo, sobre todo el proceso y conceptos que vimos de la clase pasada, eso sí aplica como para cualquier tipo de auditoría, pero ya específicamente lo que veremos ahorita ya no, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo más importante y qué es casi, y digo casi porque es imposible sabérselo, lo que tenemos que saber, o al menos saber en dónde está o cómo buscarlo, es todo lo que dice la CUSF, la Circular Única de Seguros y Fianzas, ¿sí? Ya que ahí se establecen todas las normas que hay que seguir para todo lo relacionado con una compañía de seguros o de fianzas. Quienes lo venden, cómo se constituye una compañía de seguros, qué debe de tener las reservas, cómo se registra, etc. Todo viene en la CUSF. Si bien muy importante es la ley, ¿no? Porque nada está por encima de la ley de seguros y fianzas, ¿sí? La ley de hecho no te dice qué es o cómo lo tienes que hacer. Nada más te dice, la ley te dice, deben de tener reservas, ¿sí? Las compañías de seguros, pero no te dice cómo deben de estarse constituyendo, cada cuándo se tienen que estar reportando, nada de eso te lo dice, eso ya viene en la parte de la CUSF. ¿En alguna materia ya repasaron o vieron la CUSF? Ahorita que estoy llevando actuariales aplicadas, también la estamos viendo, pero así como ahorita apenas estamos empezando con eso. Bueno, me imagino que se van a enfocar a algunos temas en particular. Ahí deben de estar viendo mi pantalla y dice Circular Única de Seguros y Fianzas, ¿sí? Entonces, sin meternos ahorita a detalle y demás, simplemente vamos a ver qué tanto tiene la CUSF, ¿sí? El contenido, ¿sí? Disposiciones preliminares, no hay mucho que ver ahí. Dos, la solicitud y otorgamiento de autorizaciones o lo que tienes que hacer y demás para poder constituir una compañía de seguros, una institución mutualista, ¿sí? Cómo puedes adquirir alguna compañía de seguros. Es muy difícil, es muy diferente, perdón, el abrirla a, pues bueno, quiero comprar una, ¿no? Entonces, todo eso viene en estos apartados, ¿sí? Estos apartados, pues obviamente, o este segundo apartado, pues, solamente es cuando, o lo vemos cuando estamos abriendo una compañía o es para inicio de operaciones y demás. Fuera de eso, pues no lo volvemos a ver. A una parte muy importante
es la parte del gobierno corporativo. Esta parte del gobierno corporativo, antes del cambio de la ley, no existía el gobierno corporativo. Había algunas cosas que ya se empezaban a ver, había algunas cosas de lo que está aquí que ya se pedía que tuvieran, pero pues ahora quedan en ley, quedan en la circular y además se agregan algunas cuestiones, ¿sí? Como podemos ver ahí, ahí está la parte de la administración integral de riesgos. Eso antes no estaba. Hay una persona que debe de estar dentro de las compañías de seguros que tiene que estar enfocada a ver toda la parte de riesgos. ¿Cuáles riesgos? Los riesgos a los que está expuesta una compañía de seguros. Ejemplo, los ciberataques, ¿no? O sea, ¿qué pasa si recibe una compañía de seguros un ciberataque? ¿Sí? ¿Puede seguir operando? De plano ya no puede seguir operando. ¿Eso en qué repercute? ¿Sí? Etc. ¿Qué pasa si el edificio en donde está la compañía de seguros, ¿sí? Se derrumba, se quema, explota, ¿no? ¿Qué pasa si una persona dentro de la compañía de seguros divulga información? ¿Eso qué tan fácil es? Ese tipo de riesgos, todos esos los tiene que ver esta parte, ¿sí? Todo lo de control interno, ¿no? Por eso se vuelve muy importante. Debe de haber algo de auditoría interna. De hecho, bajo este esquema, la auditoría interna hace reportes y los debe de entregar a la comisión, ¿sí? De hecho, la auditoría interna debe de entregar el calendario que va a ser de auditoría del año, ¿sí? Y al final del año tiene que entregar el que sí hizo y el que no hizo, ¿sí? Todo lo de la función actuarial y todo lo que tiene que estar entregando, pues también va a ir ahí, ese es en el 3.5. Anteriormente, pues cada quien contrataba como compañía de seguros a proveedores de servicios, ¿sí? Y se llama de terceros porque es una tercera parte quien lo hace. ¿Qué tipo de servicios las compañías de seguros contratan con terceros? Esto ya más o menos lo platicamos en una de las primeras clases. ¿Quién se acuerda? Pues por ejemplo, en el seguro de automóviles que te dicen, ah, pues si se descompone tu carro, tienes el servicio de grúa. Tal como lo dice, es un servicio. Eso no lo da propiamente la compañía de seguros. La compañía de seguros contrata a un tercero para que le brinde ese servicio, ¿eh? En los seguros de casa habitación está el de cerrajero, ¿no? Es lo mismo, no es que un empleado de la compañía vaya y le vaya a hacer de cerrajero, es a través de la contratación de un tercero, pues que te brindan eso. Entonces, ese tipo de cosas que son contratados hacia un tercero, ¿sí? Pues bueno, están regulados y están incluidos en esa parte, ¿vale? Consejeros y funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Todas las compañías, todas, seguros, no seguros y demás, deberían de tener algo que se llama consejo de administración. ¿Alguien sabe qué es, para qué sirve un consejo de administración? ¿Quiénes están ahí integrados o algo así? El consejo de administración está integrado por personas que pertenecen a la compañía de seguros y personas que no pertenecen a la compañía de seguros, pero que deben de conocer del tema, ¿sí? Eso es lo que está, cómo está compuesto un consejo de administración, ¿sí? Dentro del consejo de administración, ¿sí? Está pues, el director general, está el director financiero, está a lo mejor el de legal, está en el caso de los seguros, tiene que estar el de actuaría incluido, ¿sí? Pero además pues hay consejeros y funcionarios.
Estos consejeros y funcionarios son personas que están fuera de la compañía de seguros. ¿Sí? Por eso se les llaman consejeros. Son personas que sirven como para dar consejo, pero por eso tienen que ser expertos del tema. Deben de conocer de seguros, deben de conocer del mercado y demás. Este consejo de administración sesiona o debe sesionar al menos 4 veces al año. En pocas palabras, en cada trimestre del año. ¿Sí? Y lo que se hace ahí es que el director general, ¿sí?, hace una exposición de estos son los resultados, en esto vamos, estos son los negocios que hemos cerrado, esto es lo que nuestro plan de trabajo y demás. Y los consejeros, pues están ahí y hacen preguntas y pueden sugerir. ¿Sí? Si a lo mejor el plan de trabajo de la compañía de seguros es participar en puras licitaciones de gobierno, pues a lo mejor el consejero hace algún tipo de recomendación o dice por qué solamente te quieres enfocar a licitaciones de gobierno o cosas por el estilo. Como resultado de estas sesiones del Consejo de Administración, se tienen actas. Esas actas se tienen que enviar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Pero esas mismas actas se les envían o sirven para, ahora sí, los dueños y los accionistas, ¿sí?, de la empresa, para ver cuál es el plan de trabajo, qué fue lo que opinaron los consejeros, etc. Es como otro pequeño filtro para ver que todas las cosas que está haciendo la compañía, pues las estén haciendo bien. Les digo que deberían de tener todas las compañías este tipo de consejo de administración. Las de seguro sí lo tienen, las que no son de seguros, pues hay algunas que sí los tienen y otras no. Todo lo que debe de hacer el comité de auditoría que está dentro de una compañía de seguros, el comité de inversiones, comité de reaseguro y el comité de suscripción. Esa es la parte del gobierno corporativo. A nosotros nos interesa, a nosotros como auditores, sí, porque el gobierno corporativo es una de las partes que nosotros como auditores debemos revisar. Debemos revisar que hayan, y se les llama sesionado, los diferentes comités y el consejo de administración. En pocas palabras, que se hayan juntado y que hayan intercambiado ideas. Eso es que haya las sesiones. Ver qué se determinaron en esas sesiones y si hay algo importante que se haya determinado, pues nosotros darle seguimiento. Ver sobre todo la de la función actuarial, porque esa es la parte que más nos interesa, porque nosotros estamos auditando las reservas, qué fue lo que dijo, qué es lo que estuvo poniendo ahí y demás, qué tipo de análisis entregó. Entonces, bueno, se vuelve importante para nosotros por ese tipo de cuestiones. El apartado 4 habla de todo lo que tiene que ver con las notas técnicas y documentación contractual, tanto de seguros como las de fianzas. Cómo se tiene que someter, qué es lo que se tiene que someter, etc. Ya les expliqué que son 4 documentos. También hay notas técnicas para las metodologías de reservas. Esas notas técnicas también se tienen que registrar y enviar. La única diferencia entre una nota técnica de un producto, bueno, y no es la única, un par de diferencias entre la nota técnica de un producto y la nota técnica de de una reserva es, número uno, la nota, cuando tú registras un producto que vas a vender, en el momento en que lo registras, lo puedes empezar a vender. Si yo lo registro ahorita 8:18 de la noche, a las 8:19 ya lo puedo empezar a vender. ¿Sí? Una nota técnica de reservas, no puedes empezar a operar esa metodología hasta que la comisión no te dé su ok. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, se tiene que considerar, ¿por qué? Porque si yo quiero cambiar mi metodología, por ejemplo, para el 2025,
y la quiero someter en diciembre, pues muy seguramente ya iré tarde, porque en diciembre no me la van a autorizar. Normalmente se tardan unos 3 meses en autorizar las metodologías. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo si quiero cambiar mi metodología de cálculo de reserva, pues la tengo que estar sometiendo en septiembre a más tardar para que ya tener el ok y poder aplicarlo pues, a partir del 1 de enero, ¿no? Del siguiente año. Otra de las diferencias es que la nota técnicas de productos dijimos que lo firma un legal y el actuario. En las notas técnicas de metodología de reserva, lo tiene que venir la firma del actuario y tiene que venir una carta opinión del auditor. Nosotros como auditores debemos opinar sobre esas metodologías. Ellos no pueden, ellos me refiero a las compañías de seguros no pueden someter una nota técnica de metodología de reservas si no viene una carta opinión obviamente positiva del auditor. ¿Sí? Entonces, por eso se vuelven importantes. ¿Sí? Y bueno, hay algunas características, ¿no? La parte de microseguros o seguros de mercado masivos tienen que tener algunas características diferentes y demás. ¿Sale? El capítulo 5 es de importancia para nosotros porque habla de todo lo de las reservas técnicas. ¿Sale? ¿Qué tiene que tener? ¿Cuál es el método? Etc. Si nosotros vemos el 5.3, pues te habla del método estatutario para la constitución de las reservas de riesgos en curso y obligaciones pendientes de cumplir. Este método lo siguen casi todas las compañías al pie de la letra. ¿Sí? Ya que veamos esta metodología, les diré más o menos en qué puede cambiar entre alguna compañía y otra. Pero la metodología propiamente, a grandes rasgos, es la misma para todos. Hay algunas diferencias para ciertas compañías. ¿Qué es lo que entonces, a lo mejor la pregunta es, si aquí te dice la metodología que debes de tener, pues, ¿para qué tengo que registrar un producto de reservas? Pues bueno, eso es lo que te dice la ley. Aunque copies esta metodología, tal cual, necesitas registrar tu nota técnica. En México, si no hay nota técnica, no puedes hacer las cosas. ¿Sale? Del requerimiento de capital, ¿no? Es todo el apartado 6. ¿Cuál es el requerimiento de capital de solvencia? ¿Sí? ¿Alguien sabe a grandes rasgos qué es esto de requerimiento de capital? El requerimiento de capital es lo que las compañías de seguros deben de tener como guardado para poder operar. ¿Sí? Se hacen ejercicios de requerimiento de capital donde se estresan algunas variables, es decir, pues que la siniestralidad se incremente un 50%, donde las primas disminuyan un 30%, donde tengas un caso catastrófico, bla, bla, bla. O sea, hay ciertos escenarios que por ley tienes que calcular, más algunos escenarios que tú puedes agregar. ¿Sí? La idea de esto es ver que siempre sean solventes las compañías de seguros. ¿A qué me refiero? Pues a que siempre tengan el dinero suficiente. ¿Sí? Entonces sería técnicamente el capital mínimo suficiente para mantenerse activos. Exactamente. Vale, gracias. Entonces, siempre habrá algunos escenarios pues, donde no van a ser solventes, ¿no? Imagínense una combinación de que las primas disminuyan un 50% y además los siniestros se incrementen un 50%. Pues no va a haber poder humano en que te diga que vas a ser solvente. ¿Sí? Pero un poco la idea es que no es que la
comisión te vaya a medir y decir, no, no mames, no vas a ser solvente en esa situación, hay que hacer algo. No. Un poco la idea de estos ejercicios es que tú te des cuenta, tú como compañía de seguros, te des cuenta de cuáles son tus posibles riesgos. Va un poco ligado a lo que veíamos en el gobierno corporativo de la parte de riesgos, ¿sí? Y ver pues, que eso no pase. Oye, puta, ¿por qué se me disminuirían las primas un 50%? Pongamos un caso hipotético, ¿no? Muy drástico. Una compañía de seguros donde dentro de su cartera de vida, el 50% de la cartera es una sola póliza y el otro 50% pues ya está dividido en diferentes pólizas. ¿Es viable que pierdas esa cuenta? Muy posiblemente sí. Y entonces ahí se te disminuye el 50% de tu prima. Entonces a lo mejor el accionista pues no sabe que el 50% de su cartera depende de una sola póliza, pues entonces cuando se da cuenta de eso, pues puede decir, oiga, no mames, o sea, estos cuates me los tienen que tratar como reyes, es impensable que se pierda esa cuenta, ¿no? Oye, ¿por qué se me puede subir la siniestralidad a un 50%? Pues acabamos de tener una pandemia, ¿no? Uno de los escenarios es qué pasa si vuelve a haber algo parecido a COVID, ¿no? Era un escenario que antes no existía, pero pues ahora sí, ¿no? Entonces, pues qué puede llegar a pasar, ¿no? Obviamente este requerimiento de capital tiene demasiados inputs, demasiadas cosas que debe de considerar, ¿no? Por ejemplo, el reaseguro, ¿no? Si tienes un buen programa de reaseguro, pues a lo mejor aunque se te vaya el 50% de la cartera y la siniestralidad se te incremente un 50%, a lo mejor sigues solvente, ¿no? Porque tienes un gran esquema de reaseguro que te va a ayudar a eso. Entonces, no es que sea un solo ejercicio y sea el mismo resultado para todas las compañías. El resultado varía entre compañía y compañía. Entonces, todo eso pues, está en este apartado. ¿Sale? De los fondos propios admisibles a la prueba de solvencia dinámica, es un poco ligado al punto anterior. La prueba de solvencia dinámica es la primera prueba antes de meter todo para requerimiento de capital. Y los fondos propios admisibles es el dinero que tú tienes disponible, en pocas palabras. ¿Sí? El apartado 8 de las inversiones y otros activos, las compañías de seguros pueden invertir o deben de invertir su dinero. Ya vimos la clase pasada, MetLife, gran parte de sus utilidades vienen de las inversiones. Pero ojo, no pueden invertir donde se les pega la gana, ni todo el dinero lo pueden invertir donde se les pega la gana. ¿Sí? Hay ciertas reglas, ciertos lineamientos que se tienen que seguir y pues no, todo eso viene en esta parte. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver en el apartado 9 tiene que ver con el reaseguro, refinanciamiento y otros mecanismos para transferencia de riesgo. ¿Este capítulo es importante para nosotros como auditores? Sí. ¿Por qué? Porque habla de reaseguro. Aquí están los límites máximos de retención, de cómo se tienen que calcular las recuperaciones por reaseguro, etc. ¿Sí? De la emisión de obligaciones subordinadas y otros títulos de crédito. Las compañías pueden estar en bolsa y pueden emitir créditos de deuda y demás, pues te habla de esta parte. De las garantías de recuperación, que va un poco ligado al punto anterior, ¿sí? De inversiones y de créditos y de deuda que pueden emitir y bueno, toda la parte que tienen para recuperar. Todo el apartado 12, vemos la contratación de terceros, qué es lo que debes de hacer, qué es lo que debes de checar. Pues no vaya a ser una compañía fantasma o no vaya a ser una compañía que lave dinero. Todo eso pues viene aquí. De la información de apertura, cambio de edificación y clausura de oficinas, etc. Les platicaba que hay compañías de seguros pues, que tienen oficinas en diferentes estados de la República
pero cuando van a cerrar una y van a abrir otra, o simplemente cuando van a abrir otra, pues debe de haber alguna cuestión de comunicación. Las compañías de seguros, pues bueno, sabemos que hay días no laborales oficiales en México. Eso no pasa nada. Pero si hay una compañía de seguros que diga, es que para mí es importante el 1 de septiembre, porque es cuando nos constituimos y ese día yo se lo doy a mis empleados, pues tiene que dar aviso a la comisión para decir, el 1 de septiembre no voy a abrir oficinas. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas se comunican aquí. Todo lo que tiene que ver pensiones de la ley de la seguridad social está en el 14. De las operaciones de seguro de salud está en el 15. Seguro de crédito y caución en el 16. Crédito a la vivienda 17. Garantía financiera 18. Fianzas especializadas 19. Fondos especiales de seguros para vida y no vida, ¿no? Están acá en el 20. De las operaciones análogas y conexas autorizadas por la Secretaría, en este caso la Secretaría se refiere a Hacienda, ¿sí? 21, estas son las operaciones que pueden hacer de manera, además de seguros, ¿qué otras cosas pueden hacer las compañías? De hecho, las compañías de seguros podrían dar préstamos, ¿no? Porque la compañía de seguros está catalogada como una institución financiera, pero pues para eso están los bancos. De la contabilidad de los estados financieros en el 22, uno súper importante para nosotros, el 23, ¿no? De los dictámenes e información de los auditores externos y actuarios independientes. ¿Sí? El 23.1 te habla de auditores externos independientes. Cuando ustedes escuchen auditores externos, se refieren a los financieros. Actuarios independientes se refieren a los auditores de reservas técnicas, en este caso nosotros. ¿Vale? Y bueno, así nos podríamos continuar. ¿Vale? Entonces, como ven, en la CUSF está realmente todo. ¿Sí? Y nosotros tenemos, si bien es imposible que no lo sepamos de memoria, a lo mejor hay alguien que sí se sabe toda la CUSF de memoria, yo no lo creo, ¿sí? Pero al menos sí debemos de leer, saber y para que si tenemos alguna duda, pues ver en dónde tengo que buscar. ¿Sale? Además de la CUS, porque este es la CUS y es la Circular Única de Seguro, este es el documento principal, pero hay varias cosas que te hablan de anexos. Lo importante para nosotros es estar siempre atentos a cualquier anexo o actualización de anexo que se tenga. ¿Sí? Entonces, bueno, como ya vimos, el capítulo 23 habla de todo lo que tiene que ver con los auditores. ¿Sí? Ya vimos que el capítulo 3.3 habla del control interno que está dentro del gobierno corporativo. Y bueno, enfocándonos en el 23.2, que nos concierne directamente a nosotros, te dice, debe cumplir todos los requisitos que hablan del capítulo 30.2, ¿no? El auditor o el actuario independiente debe de cumplir con esos requisitos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Pero sí te habla de algo muy importante. Cuando las compañías de seguros deben de contratar a su actuario independiente, lo tienen que contratar antes del 30 de junio. No hay otra forma. ¿Eh? Entonces, no es, y la contratación no es así de sencilla decir, el director general o ni siquiera el director general, el actuario de la compañía dice, voy a contratar a este auditor, sí, contrátalo y ya. No, no va así la cosa. Se tiene que exponer en un consejo de administración a quién se va a contratar como actuario independiente. El consejo de administración lo tiene que autorizar.
tiene que quedar en las actas, en alguna de las actas, ¿sí? Obviamente tiene que ser en una sesión antes del 30 de junio, porque el proceso es, se expone quién va a ser el actuario independiente, queda en actas y después de eso es que se puede hacer la contratación. Y ya que se tiene la contratación, se tiene que dar aviso a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, pues Profe, ¿por qué todo tiene que ser antes del 30 de junio? es lo que dice la ley. Ahora sí que es porque lo que dice la ley, ¿no? Un poco, ¿no? El razonamiento es, pues para que no lo dejen como buenos mexicanos, ¿no? Al final, ¿sí? Así le das tiempo, y lo que veíamos la clase pasada, le das tiempo al actuario para que uno te conozca, para que haga su plan de trabajo, para que haga toda la calendarización, en una de esas hasta para que vaya revisando ciertas cosas y demás. Si lo contrataras en diciembre, pues estaría en chino hacer todo eso, ¿no? Entonces, un poco eso. Dicen, bueno, pues con eso le estoy dando chance de que tenga 6 meses de trabajo, ¿no? Hay compañías que la contratación la hacen desde febrero, ¿no? Sesionan en enero su primer consejo de administración, ahí se autoriza y ya en febrero ya están contratando para quien les va a hacer la auditoría de ese año, ¿sí? Aunque todavía no terminen con esta auditoría, ¿no? Entonces, ahí sí varía entre compañía y compañía, pero un poco la lógica es eso, que al menos tengas 6 meses para poder ponerte en orden, ¿sí? Ok. Ahora, no es que simplemente que te contraten y ya, ¿sí? La contratación y que la compañía de seguros diga, ya contraté o ya quedó establecido, ¿sí? Tiene que quedar en un acta de consejo, es el 30 de junio. Ahora, yo como actuario independiente tengo que hacer una carta y decir, estoy consciente de que ya me contrataron y demás, y esa carta se tiene que enviar a la Comisión de Seguros y Fianzas antes del 31 de julio, ¿sí? La carta tiene ciertas características. En la regulación, ¿sí? Hay cuestiones que se indican que se tienen que entregar, que se le llama de texto libre, es decir, el formato y lo que diga y demás, tú lo puedes entregar como quieras. Pero hay otras tantas que sí deben de tener una estructura y es más, deben de decir casi casi lo que se indica. Esta carta es una de ellas. Esta carta no es de texto libre. Esta carta debe de decir literalmente esto. Tienes que poner lugar y fecha, nombre de la institución o sociedad mutualista que te contrató, atención al director general y la siguiente. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido, bla, 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 manifiesto haber sido informado por esta institución. Lo que está en paréntesis son cosas que se pueden modificar, que en sesión del Consejo de Administración celebrada tal fecha se hizo la designación de que yo sea el actual independiente para determinar la situación y suficiencia de sus reservas técnicas de la operación o de las operaciones, ahí sí varía, y ya dejas con eso. Al 31 de diciembre de qué año corresponde, ya. En virtud de lo anterior, esta carta se tiene que entregar tal cual, ¿sí? Y aquí está. Y más abajo te dice cómo se tiene que entregar. Tiene que ser en un PDF que debe de tener cierta estructura. Ese archivo luego se cifra y se sube todo a través del portal que tiene la comisión. Entonces, nosotros hacemos la carta, tenemos que, nuestra chamba es cuándo sesionó, eso lo tenemos que averiguar, luego nosotros no lo sabemos, como actuarios independientes, necesitamos la fecha en que sesionó el Consejo de Administración y se nos adjudicó, ¿sí? Y bueno, la carta la tenemos que entregar con esos características del nombre, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo.
A23-2-3, si ven, es el anexo. S es la compañía de seguros, o sea que se trata de compañía de seguros. ¿Sí? Luego viene el número de la compañía de seguros. ¿Sí? Cada compañía de seguros tiene un número asignado. ¿Sí? Y bueno, te dice la fecha en que estás enviando la carta. Entonces te habla de 2015, este archivo o este anexo desde el 2015 no se arregla, entonces 2015, mayo 20, ¿no? Se hace zip y hay un programa que lo cifra y ya ese lo sube la comisión. La comisión, lo sube la compañía a la comisión, ¿sale? Pero entonces nuestra primera chamba es hacer esta carta ya que nos contrata. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que necesitamos para poder ser actuarios independientes? Número 1, contar con cédula profesional. ¿Sí? No puede ser auditor si no tienes cédula profesional de actuario, ¿no? Número 2, estar certificado. ¿En qué tienes que estar certificado? ¿Alguien sabe? ¿Han oído o alguien les ha platicado de las certificaciones? Sé que hay certificaciones para distintos seguros, ¿no? Bueno, o sea, de seguro de daños, fianzas, cosas así, ¿no? A ver, hay 3 tipos de certificaciones, ¿sí? Certificación para poder hacer notas técnicas, certificación para poder calcular reservas y la certificación para poder ser actuario independiente. Esas son las 3 certificaciones. Ahora, cada una la vas a obtener para la operación que quieres. Yo tengo mi certificación para vida. Yo tengo mi certificación para pensiones, yo tengo mi certificación para daños, yo tengo mi certificación para accidentes personales. ¿Sí? Entonces, lo que te pide para ser actuario independiente es que tengas la certificación de reservas, de notas técnicas y por ende que tengas la de auditor. ¿Sí? No podrías auditar reservas técnicas si uno no sabes ni cómo se hace una nota técnica y mucho menos calcular las reservas. Esa es un poco la lógica. Entonces, tienes que estar certificado en eso. Eso es lo que les comento que no todos los auditores tienen esa certificación. La certificación, ¿no? Pues cuesta lana. Mantener la certificación cuesta dinero. Tienes que estar teniendo capacitaciones o lo que le llaman educación continua. Tienes que juntar X cantidad de horas de educación continua cada 2 años para mantener la certificación, ¿sí? Si no, pues es volver a estar presentando los exámenes y demás. Entonces, no a todos las compañías tanto de seguros, ¿no? Para los que firman reservas técnicas y notas técnicas, como pues las compañías auditoras, pues no a todos les pagan sus certificaciones. Entonces, por eso digo que en muchos casos quienes tienen la certificación, pues no son todo el equipo de auditor, sino simplemente algunos. Ay. ¿Sale? Entonces, ¿cómo puedes obtener la certificación para auditor? Necesitas demostrar experiencia mínimo de 5 años. La certificación para hacer notas técnicas y reservas te piden mínimo experiencia de 2 años, pero para auditor te piden mínimo de 5. ¿Sí? Otro requisito es no haber sido expulsado o encontrarse suspendido de sus derechos como miembro de algún cuerpo colegiado de su profesión. En nuestro caso, de la Asociación Mexicana de Actuarios, pues que no tengas algún pleito con ellos. ¿Sí? Un historial crediticio emitido por un banco bueno. ¿Por qué? Pues porque lo que no van a querer es, o lo que se podría prestar es
que si tú tienes deudas con un banco, pues a lo mejor vas a ser corrupto para que te pasen lana y entonces pues poder librar de tus deudas, ¿no? Esa es un poco esa parte. No, Una pregunta, ¿sí? profe. En ese caso, digamos, si hay personas que en algún momento tuvieron un historial crediticio malo, pero ahorita ya está, pues digamos, bien, ¿no? Aún así no se puede emitir, ¿o sí? No, lo que pasa es que cuando tú sacas, a ver, lo que te piden y todo el mundo lo tiene, bueno, todo el mundo que tenga una tarjeta de crédito, haya sacado algún crédito y demás, está el buró de crédito. Si en algún momento ese buró de crédito estuvo en rojo, pues bueno, fue en ese momento. Pero si al día de hoy ya tu situación es correcta, el día de hoy ya va a salir en verde. Entonces, pues no tendrías ningún problema. Recordemos que te verifican al día que te vas a certificar, ¿no? Entonces, si el día de hoy todo está en Ah, ok. orden, pues no tienes ningún problema. ¿Sí? No haber tenido alguna cuestión legal, ¿no? Sentenciado o cuestiones por el equipo, no estar inhabilitado para ejercer el convenio o para desempeñar un empleo, ¿sí? Un ejemplo de esto luego son las personas de gobierno. Las personas de gobierno, no sé si han escuchado, pero ha habido casos donde dicen que los inhabilitan para poder ejercer esa parte. Sobre todo salió de algunos jueces que estaban inhabilitados por durante 10 años y cuestiones por el estilo, cuando empezó el gobierno actual. Entonces, que no tengas eso o que no estés inhabilitado en ese aspecto, ¿sí? Una parte importante es que no hayas trabajado, en pocas palabras, para la compañía que vas a auditar, ¿sí? En el año inmediato anterior. ¿Por qué? Pues porque entonces estarías propiamente pues, auditando tu chamba, ¿sí? Caso real, ¿no? No era propiamente para la contratación del actuario independiente, pero una compañía, hay un actuario que trabaja dentro, estaba en el área de suscripción, decide renunciar porque iba a emprender un negocio de cocina, una cosa así, por el estilo, ¿sí? Y la que entonces era su jefa, lo contrata como externo para que auditara el proceso de suscripción. Eh, Buscando un poco el ayudarlo en lo que empezaba bien su negocio y demás, dijo, hazme una auditoría de toda la parte de suscripción. ¿Sí? Obviamente, la auditoría salió súper positiva. ¿Por qué? Pues porque estaba auditando su propia chamba. El día de hoy renuncio y el día de mañana me contratan para auditar lo que yo venía haciendo, pues estaría muy pendejo de mi parte, perdón por la expresión, poner, no mames, el pinche proceso está de la chingada, ¿no? Pues si yo lo hacía, ¿no? Entonces, obviamente ese tipo de situaciones, pues entonces va a ser una auditoría irrelevante completamente, ¿sí? Entonces, por eso se busca este punto. Y bueno, no tener litigio pendiente con la compañía a la que vas a auditar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y es parte de lo que platicábamos la clase pasada. Yo no puedo entrar con algún prejuicio previo, porque si no, entonces pues, la auditoría va a perder completamente el foco. Si yo traigo algún litigio pendiente con esa compañía, pues obviamente lo que va a pasar es que voy a querer encontrar y chingármela en pocas palabras, ¿no? ¿Qué litigio pendiente puedo tener con esa compañía? Pues a lo mejor el pleito ya legal del pago de un siniestro, ¿no? Oye, no me quieren pagar la operación de mi hijo. Y entonces me lo llevé a Conducef y además a cuestión legal. Pues obviamente si los voy a auditar, voy a ser muy objetivo, pues la verdad es que lo dudo mucho. Entonces por eso se busca. ¿Hasta aquí alguna duda? De mi parte no, profe. Todo bien. Ok. Tú no puedes auditar a la compañía por más de 5 años. ¿Sí? ¿Por qué?
¿Alguna idea? Porque pues en 5 años, si tú estás auditando la misma compañía, te vas haciendo de amigos, compañeros, etcétera. Entonces ya dejas de ser imparcial al auditar y pues empiezas a tener ya este tipo de relación y ya no, o sea, tus decisiones ya no son tal cual completamente imparciales, sino que ya empiezas a tomar partido dentro de la empresa. Exactamente. Y además la compañía de seguros, los mismos de adentro, ya te empiezan a tomar la medida. Caso real. ¿Sí? Bueno, antes de platicarles el caso. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí se vuelve importante sobre todo el segundo párrafo, ¿no? El actuario independiente designado para dictaminar la situación de la suficiencia de las reservas. ¿Qué es lo que contrata la compañía de seguros? ¿Al despacho auditor o al actuario independiente? Un actuario independiente, ¿no? Al actuario independiente. Que ese actuario independiente trabaje a lo mejor o forme parte de Price es algo indistinto, pero lo que se queda en actas es yo estoy contratando al actuario independiente Juan Pérez y Juan Pérez es el que va a auditarme. ¿Qué es lo que pasa en la realidad, no? Las compañías como Price, ¿sí? Pues no tienen un actuario independiente nada más, tienen como 4 o 5 actuarios independientes dentro de sus filas. Entonces, porque a lo mejor la lógica es, oye, no es cierto, Price ha auditado por decir algo, a GNP puta, pues, durante 25 años, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esto de los 5 años consecutivos? Porque la contratación no es a la compañía auditora, sino es al actuario independiente. Y entonces, Juan Pérez trabaja en Price, pero también Susana González y también así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Pues que a los 5 años o a los 4, ¿sí? Ya no es Juan Pérez, pues, sino es ahora Susana. Y Susana se lo queda 4 años y luego se lo pasan a Pedro, ¿sí? Y Pedro está 4 o 5 años y luego se lo pasan a Martín. Y Martín está 5 años y luego se lo pasan a María. Y después de María vuelve otra vez con Juan, ¿sí? Y eso es lo que termina pasando. Oye, ¿es bueno, es malo? Pues ahora sí, vuelvo al caso real, ¿sí? Para un despacho de auditores estaba haciendo exactamente lo que yo les decía, ¿no? Primero lo tenía un actuario independiente que estaba adentro, después de 4 años se lo pasaban a otro y así. Pero la cuestión, pues, es que al fin y al cabo, pues, están ellos dentro de la misma compañía. Y, pues, las herramientas que había desarrollado Juanito, pues se las prestó a Susana, ¿sí? Y así se las iban pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando con eso? Pues que también la compañía te va tomando cierta medida, ¿sí? Y puede entonces, pues como ya te conoce, ya es tu cuate, ya es todo eso, ¿sí? Puede llegar a tener temas, te esconden información y en una auditoría ya de gobierno pueden llegar a resultar cosas y a ti como actuario independiente también te pueden multar. Y eso fue lo que pasó en este caso real que les platico. Hacían mal sobre todo la revisión de gobierno corporativo, ¿sí? Y entonces pues hubo a un actuario independiente que también lo multaron y lo multaron financieramente hablando, ¿sí? A las compañías de seguros, a los actuarios que firman reservas y notas técnicas, a los auditores que tienen la certificación, los pueden amonestar, que es como una llamada de atención, les pueden multar, que ya eso ya implica cuestión monetaria, o sobre todo a los que tienen certificación, actuarios de reservas o de notas técnicas o auditores, les pueden llegar a cancelar la certificación. La comisión tiene el poder para hacer eso. Entonces, pues por eso se vuelve importante que nuestra chamba pues la hagamos bien, porque pues también está en juego nuestro nombre y en muchos casos hasta la certificación si es que la tiene.
Entonces, el actuario independiente que dictamine sobre la situación de las reservas deberá cumplir con la condición de celebrar un contrato de prestación de servicios, en pocas palabras, de honorarios, ¿sí? Y durante el desarrollo de los trabajos, con el mismo que se refiere a la compañía de seguros. Número 1, tus ingresos no podrán ser superiores, los ingresos que recibas por la auditoría que está haciendo la compañía, ¿sí? No podrán ser superiores al 10% de los ingresos del año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que me va a pagar la compañía no tiene que superar el 10% de los ingresos que yo tuve el año anterior. ¿Para qué? Pues para que justamente no dependamos, en el ejemplo que les ponía de que una póliza valía el 50% de la cartera de la compañía, pues bueno, que una compañía a la que estoy auditando, pues refleje una buena proporción de lo que yo estoy ingresando para mí. Ahora, ¿qué es lo que pasa ya en el día a día? ¿Sí? Si bien yo estoy contratando a Juanito Pérez, el dinero no se lo pago a Juanito Pérez, se lo pago a Price. ¿Sí? Y ya Price le da un sueldo a Juanito Pérez. ¿Sí? Entonces, siempre se cumple pues, con este 10%. Ojo, hay actuarios completamente que son independientes. ¿Sí? Y entonces tienen que cuidar mucho esto. De los que se dedican a los actuarios que son independientes por sí solos, que no trabajan en ningún despacho ni nada, primero tienen que hacer una cartera para luego poderse empezar a trabajar como auditores para evitar justamente este 10%. ¿Sí? Entonces, pues es un poco más trabajoso el asunto. ¿Sí? No puede ser, eso ya lo habíamos visto, no puedes haber trabajado en el año anterior para esa compañía. Ningún familiar tuyo debe de trabajar en esa compañía. Volvemos a lo mismo, ¿no? Imagínense, ¿no? Que, pues, el esposo trabaja en la compañía de seguros y la esposa es la auditora. Pues si la auditora le marca algo pues, al esposo, pues a lo mejor hasta problemas maritales puede llegar a haber ahí, ¿no? Entonces se evita tener eso. No tener algún crédito o deuda con esa compañía que se está auditando para que justamente seas completamente imparcial. No le hayas desarrollado tú el cálculo de reservas o notas técnicas o lo de requerimiento de capital, porque volvemos a lo mismo. Serías juez y parte a la hora de que lo estuvieras haciendo. ¿Sale? Puedes auditar, ya lo habíamos visto, la operación de vida, la operación de pensiones, la operación de accidentes y enfermedades, la operación de daños, fianzas, ¿sí? Y la parte de caución. ¿Sí? Esto es como puedes tú sacar la certificación. ¿Puedes tener todas? Sí, sí puedes tener todas. Si pasas todos los exámenes, puedes tener todas. ¿Puedes enfocarte en una? Pues sí, puedes enfocarte en una si ese es tu deseo. Pues aquí no hay algo de debes de tener todas, debes de tener solo una. Ahora sí que lo que tengas y en donde tengas experiencia. La más compleja, pues, es la de pensiones. Esa es la realidad. ¿Sí? El plan de trabajo. El plan de trabajo, ¿sí? El apartado 23.2.9 te indica que lo debes de entregar a más tardar el 31 de julio de cada año. Y volvemos a lo mismo. Por eso te dicen, bueno, pues a más tardar que te contraten el 30 de junio. ¿Sí? Y te dan luego un mes para que desarrolles pues, tu plan de trabajo. Y ese plan de trabajo lo tienes que entregar. ¿Sí? ¿Cómo lo tienes que entregar? Aquí se ve y es con base en el anexo 23.2.8. ¿Sí? Si nos vamos a ese anexo, realmente ¿sí? No te dice, y es lo que les comentaba, que debe de tener algún formato o algo así. Lo único que te dice el anexo es el nombre que debe de tener. ¿Sí? Aquí está un ejemplo. Y para poderlo mandar. Se acabó. ¿Sí?
plan de trabajo, programa de actividades es de texto libre. Entonces, tú lo puedes poner literalmente como un calendario, lo puedes poner como bullets point, lo puedes poner como se te pegue la gana. ¿Sí? Es de texto libre. Es lo que les comentaba. Hay algunas cuestiones que sí debes de cumplir con el texto que viene y hay otras que te lo dejan a texto libre. ¿Vale? ¿Qué es lo que sí debe de contener al menos? Y eso sí te lo dice este apartado. El calendario de actividades, descripción de lo que vas a hacer, cuántas personas van a estar, cuáles son tus requerimientos de información, ¿sí? Y qué vas a hacer para validar el control interno. Eso es lo que al menos debe de tener. Si tú le quieres agregar más cosas a esto, puedes hacerlo, no hay ningún problema, ¿sí? Pero al menos esto es lo que se debe de tener. ¿Sí? Entonces, descripción de qué es lo que vas a hacer también para la consistencia e integridad de la información, cómo la vas a validar y demás, que ya esto lo iremos viendo ya un poquito en la práctica. ¿Sí? Y bueno, este es un ejemplo muy burdo, ¿sí? Pero que más o menos cumple con lo que te dice. En mayo voy a ver el control interno, qué actividad en la parte operacional y administrativa voy a hacer esto, en la parte técnica voy a hacer esto y en siniestros voy a hacer esto. ¿Cuándo necesito recibir información en estas fechas? ¿Y cuándo voy a entregar un reporte previo o algo así en estas fechas? ¿Lo puedo hacer más detallado? Sí. ¿Lo puedo hacer con barritas, colores y demás porque así me gusta? Sí. Pero es más o menos algo que se tiene que hacer. Este es un plan de trabajo, de actividades y demás que cumple con lo que te están pidiendo, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. ¿Sí? Desde mi punto de vista, no todos, creo que no todos los auditores lo comparten, pero desde mi punto de vista, el plan de trabajo es lo más importante, porque es lo que me va a decir a mí qué tengo que estar haciendo. Y si lo sigo, si lo trabajo, lo hago bien y lo sigo, mi chamba va a estar mucho más sencilla. ¿Vale? ¿Qué se debe de realizar? Esto. El apartado 23.2.11 se indica que el dictamen sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas, el actuario independiente deberá realizar las siguientes actividades. Y hay una parte aquí que a lo mejor no hemos sido, lo he mencionado, pero no hemos sido muy claros, es mi auditoría, como vimos en el proceso de auditoría, yo tengo que llegar, la auditoría se realiza con un objetivo. Les ponía ejemplo de las cajas, ¿no? Verificar que el 98% de las cajas salen sin errores. ¿Sí? Bueno, mi objetivo como actuario independiente es ver la situación, a qué se refiere con la situación, el cómo se está calculando, si es adecuado o no las reservas técnicas. Y número 2, la suficiencia de ellas. Esos son mis objetivos. ¿Sí? Yo no voy a, parte de mis objetivos no es decir, y aparte imprimen con colores que, puta, no se pueden ver lo que imprimen, ¿no? Ese no es parte de mi objetivo. Mi objetivo es decir, bajo mi opinión y lo que vi, la situación y suficiencia de las reservas técnicas. Y esa es parte de lo que no tenemos que perder de vista. Muchas veces me ha tocado ver, ¿sí?, que hay auditores que empiezan a poner observaciones que no tienen nada que ver con las reservas técnicas. ¿Sí? Y entonces, muy acertadamente, si la compañía de seguros, o al menos quien lo lleva, es bastante ducho, ¿sí?, y me tocó ver que algo que así fue, le dijo la compañía, me parece perfecta tus observaciones, pero tu auditoría es sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas. Esas observaciones no me las puedes poner. Y tenían toda la razón y tuvieron que quitárselas. Por eso sí se vuelve importante cuál es el foco de nuestras auditorías. ¿Sí?
Entonces, número 1, análisis de la metodología de cada una de las reservas. Como yo les decía, podemos a lo mejor revisar, ver y todo eso, y cumplen al pie de la letra la metodología, pero a lo mejor no es la mejor metodología que deben de tener. Y ahí sí estoy hablando sobre la situación de las reservas técnicas, donde puedo decir si siguen al pie de la letra la metodología, pero esa metodología no refleja la realidad. ¿Sí? La parte de los límites máximos de retención de reaseguro, ver que los estén cumpliendo. Si hay contratos de reaseguro o reafianzamiento sobre reservas técnicas, bueno, revisar todos los contratos de reaseguro, eso es parte de la chamba que tenemos que hacer. Y también si hay contratos de reafianzamiento. En este caso de reafianzamiento se refiere para fianzas, ¿no? Recordemos que esta parte te habla tanto para compañías de seguros como de fianzas. Ver que el costo, la prioridad, límite de la responsabilidad y demás condiciones de los contratos de reaseguro o reafianzamiento correspondan a lo que tiene que ser. O sea, en pocas palabras, que los estén aplicando bien. ¿Qué es lo que luego pasa en las compañías de seguros? Hoy en el 2022, la compañía de seguros tenía un límite máximo de retención de 600,000 pesos, pero en el 2023 lo subieron a 800,000. Pero a lo mejor durante 10 años tuvieron 600,000 pesos. ¿Sí? Pues a lo mejor, caso real, ¿sí? Pasa que como por mucho tiempo habían tenido esos límites, pues para el siguiente año, aunque el límite subió, pues no cambian sus programas, metodologías, archivos de cálculo, lo que sea, y entonces terminan calculando mal lo que te tiene que lo que realmente deberían de recuperar o lo que deberían de estar pagando a reaseguro y demás. Entonces, eso tenemos que estarlo checando. ¿Sí? Verificar, que tengan cláusulas de contratos proporcionales de reaseguro, que tengan cláusulas que limiten la responsabilidad al reasegurador. Ejemplo, ¿sí? Oye, yo tengo mi límite máximo de retención hasta 300,000 pesos. ¿Sí? De 300 en adelante se lo paso al reasegurador. Ah, ok. Oye, pero ¿qué crees? Ellos solo te van a cubrir hasta 1,000,000 de pesos. Esa ya es una cláusula limitante. ¿Sí? O te pueden decir, ok, sí, yo te cubro todo, pero hasta un máximo de que los siniestros no me sumen más de 30 millones de pesos. Ah, pues entonces es una cláusula limitativa. Eso nosotros necesitamos verificarlo y demás. ¿Por qué? Porque pues, si hay cláusulas limitativas, si hay alguna cuestión catastrófica, pues en la solvencia dinámica, en el requerimiento de capital, pues son escenarios que se deben de considerar. ¿Sí? Ver si hay referenciamiento financiero, hay todo ahí dentro del apartado de reaseguro, en el 9.5 te habla de referenciamiento financiero y habría que verlo. Y determinar el requerimiento de capital, que lo hayan hecho bien. Hay una parte importante. Las compañías de seguros todas reciben un programa para calcular el requerimiento de capital. Ese programa se los da la Comisión de Seguros y Fianzas. ¿Sí? Nosotros como auditores no lo vamos a tener. ¿Podemos pedir que lo corran enfrente de nosotros? Sí, pero algo que sí debemos de hacer es verificar los inputs, es decir, la información que le meten a ese programa, pues que esa información esté bien metida. ¿Vale? Ahora, por último, ¿cuáles son las entregas? Pues bueno, de acuerdo al 23.2.16, número 1 es la carta dictamen. Esa carta dictamen es un resumen y debe de tener qué tipo de opinión estoy dando. ¿Sí? Y esa carta dictamen se tiene que entregar a más tardar 45 días hábiles después del cierre contable, es decir, 45 días hábiles después del 31 de diciembre. Ojo, la circular muchas veces te dice días hábiles, como este caso, y días naturales.
son completamente diferentes. Los días hábiles son los días laborales, ¿sí? Normalmente van de lunes a viernes, pero pues el 1 de enero normalmente es feriado. Y si cae en lunes, ese ya no fue un día hábil, ¿sí? En febrero tenemos un puente, ese tampoco es un día hábil, ¿sí? Luego, si ya se cruza con marzo y el puente de marzo y Semana Santa y bla, 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 pues ya no son esos días hábiles. Esos días tenemos que tener cuidado. Y debemos de tener cuidado con lo que te dicen días naturales. Ahí sí, no hay. Y son todos los días, desde el lunes hasta el domingo, ¿sí? Muchas entregas se basan en días naturales, otras entregas se basan en días hábiles. Entonces, la carta dictamen tiene 45 días hábiles para la entrega. Y hay otro que es el informe dictamen. Ese informe dictamen se entrega 90 días hábiles después del cierre. ¿Por qué la carta se entrega 45 y el informe 90 días después? ¿Sí? Porque el informe debe de contener todo detalladamente, ¿sí? Tiene que decir, tiene que traer tablas de información, tiene que traer tablas comparativas, tiene que traer todo. La carta literalmente es una carta que puede ser una sola hoja o pueden ser 3, pero más de eso, ¿no? Donde vamos a dar nuestra opinión. Hay 4 tipos de opinión que ahorita vamos a ver. Pero el informe, el dictamen, ¿sí? Ese sí tiene que ser súper detallado. Por eso te dan mucho más tiempo para que lo puedas hacer. ¿Sale? Entonces, el informe, el dictamen, pues bueno, indicar todas las desviaciones, déficit o excedentes que haya de cada una de las reservas, descripción detallada de lo que pudimos haber encontrado, si es que encontramos algo, descripción de los avances de algunas regularidades detectadas en otras auditorías, ¿sí? Si avanzaron, si de plano ya solo solucionaron o de plano les valió madre si no hicieron nada, ¿sí? ¿Qué pólizas de taller? Recordemos que les decía que parte de la revisión para ver la calidad de la información era hacer muestreo. Pues un detalle de las pólizas que revisé, de los siniestros que revisé también, si es que también hice esa parte. Ahora, ese segundo punto de esta diapositiva se vuelve importante. Yo les dije que gran parte de las compañías tienen o siguen la metodología, pues que te dice la circular, con algunas diferencias a lo mejor en algunas partes y demás. Pero habrá compañías que tienen una metodología propia, mucho más cañona y demás. Yo como auditor, pues a lo mejor me va a ser imposible replicar esa metodología, ¿no? Y simplemente quedaría en algo donde yo hago alguna estimación y entonces tengo que sustentar por qué mi estimación digo que es similar a esa metodología que tiene la compañía, ¿sí? Porque yo con esa estimación voy a decir cómo se encuentran las reservas técnicas. Entonces, ahí se vuelve importante. Y por eso está ese punto. Y pues bueno, otro, pues todo lo que se haya revisado de reaseguro. ¿Sale? Ahora, hay algo que se llaman los estándares de práctica actuarial, ¿sí? Esos estándares de práctica actuarial te dicen para ciertas cuestiones, pues cuáles son las recomendaciones que expertos actuarios sugieren que hagas. Dentro de este estándar de práctica actuarial, en particular el número 7, te habla de las auditorías y ahí te pone qué tipo de opiniones puedes dar. La primera es una opinión sin salvedades. En pocas palabras, todo está bien. ¿Sí? Esa es la opinión sin salvedades. No encontré algo, todo se encuentra bien, etc. ¿Sí?
una opinión con salvedades. Oye, sí encontré que estaba bien, pero o salvo por, ¿no? Excepto por, y ahí podemos ver y podemos dar alguna explicación. Por ejemplo, la compañía de seguros tiene o constituye 3 reservas. La de reserva de riesgos en curso, esa reserva dijimos todas las compañías las deben de tener. La de siniestros ocurridos, obligaciones pendientes de cumplir, ¿no? Esa es otra compañía que debe de tener, reserva que deben de tener. Y imaginémonos la de dividendos. ¿Sí? A lo mejor encontramos que la de riesgos en curso y la de obligaciones pendientes de cumplir todo está perfecto, pero la de dividendos tiene grandes diferencias. ¿Sí? Pero la de dividendos es sumamente chica, no pone en riesgo la solvencia de la compañía. Entonces, en esos casos todo está chingón, excepto por la reserva de dividendos. ¿Sí? El otro caso que pudiera ser una opinión con salvedades. ¿Sí? Todo calculan excelente y demás, ¿sí? Pero el ejemplo que les ponía, las reservas se calculan en una computadora que no pertenece a la compañía de seguros, ¿sí? Porque que si el sistema y que no sé qué y demás, esa puede ser una opinión con salvedades. Sí, sí está bien calculado y todo, excepto porque lo calculan con una computadora y entonces hay riesgos de información, ¿no? O dependiendo que podamos encontrar, pues ahí está una opinión con salvedad. Entonces está sin salvedades, que todo está bien, ¿no? En una opinión sin salvedades también podemos llegar a poner recomendaciones. Esto es, en este tipo de cuestiones de reporte y demás, las palabras importan mucho. Es muy diferente poner una recomendación que poner una observación o una salvedad. Ya poner una observación o una salvedad ya es mucho más fuerte que poner una recomendación. Aquí sí las palabras importan mucho y tenemos que tener cuidado. Sin salvedades sí puedo llegar a poner recomendaciones. Con salvedades pongo obviamente salvedades, ¿no? Por eso se llama con salvedades. O o- ay, se me fue, opiniones y observaciones, ¿sale? La otra es una opinión negativa, donde sí vemos que definitivamente las reservas no reflejan las obligaciones de la compañía. Oye, para mí deberías de tener 10 millones de pesos y estás teniendo 5 millones de pesos. Esa es una opinión negativa. ¿Sí? Lo mismo pasa si para mí deberías de tener 10 millones de pesos y tienes 15 millones de pesos. Esa es una opinión negativa. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué? Puede ser por lavado de dinero. Puede ser por lavado de dinero. Las reservas son deducibles de impuesto, entonces están deduciendo impuestos más de lo que deberían. Volvemos a lo mismo. La metodología no refleja el comportamiento real de la compañía, entonces ese tipo de cuestiones. Ahora, se vuelve muy importante. ¿Sí? Cuando yo doy una opinión negativa, no puedo decir, pero la reserva de dividendos está chingona. No, espérate, güey. Si estás diciendo que tu opinión es negativa, no puedes decirme que una de las reservas está bien. La opinión negativa es opinión negativa. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que tener cuidado cuando se da alguna opinión negativa. Oye, ¿se ha dado opiniones negativas? Sí, sí se han dado opiniones negativas. Sí, sí ha pasado, ¿no? Y la última opinión es abstenerse de opinar. ¿Sí? Normalmente nos abstenemos de opinar cuando no me dan la información o de plano la información está súper mal, ¿sí?
o las cosas las hacen con las patas, ¿no? En fin. ¿Sí? Oye, si a mí me dieron la información, ya vimos que yo tengo que entregar mi carta 45 días posteriores, 45 días hábiles posteriores al cierre. La información me la dieron faltándome 5 días hábiles. No, pues no puedo opinar sobre eso. En 5 días no puedo revisar nada. Entonces me abstengo de opinar. Oye, ¿bajo qué entendido? Pues bajo el entendido que no me cumplieron con mi plan de trabajo. ¿Sí? No siguen ningún lineamiento. Oye, tienen compañía, tienen productos que no tienen notas técnicas. O la metodología que están aplicando no coincide con la metodología que tienen registrada en la nota técnica, la metodología de reservas. ¿Sí? No tienen controles internos. No, ¿sabes qué? Yo prefiero abstenerme de opinar. ¿Sí? No te doy opinión. ¿Por qué puedo llegar a esto o por qué esa situación? Porque recordemos lo que yo les acabo de decir. También mi nombre, mi certificación y mi dinero también pueden estar en juego. Entonces prefiero abstenerme de opinar si se presentan ese tipo de situaciones. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, profesor. Va. Todo bien. Pues con esto terminamos toda la parte de conceptos. ¿Sí? Ya a partir de la siguiente semana empezaríamos con ejercicio de reservas. Por medio de del Classroom les mandaría el archivo que vamos a empezar a trabajar. Y bueno, son parte de lo que estaríamos haciendo para las siguientes clases. La siguiente clase también les diría cuándo sería el primer parcial. Recordemos que el primer parcial va a ser presencial, entonces les avisaría al menos con una semana para los que se les pudiera llegar a complicar o lo que sea, pues puedan programarse para ir a la FES y ahí nos vemos y hacemos el examen, ¿sale? Ok, entonces dice que la siguiente clase nos dice la fecha del examen, ¿verdad? Nada más para corroborar. Sí, Ok. ¿sale? Y sería Bueno. de lo que estuvimos viendo de toda la parte de teoría, ¿no? Es toda la parte de teoría, ahí sí no hay más. Vale, muchas gracias. Bueno, pues si no tienen más, que pasen buen fin y nos vemos el miércoles. Profe, ¿alguna recomendación para estudiar toda la teoría? Porque es muchísimo. Entonces, como para priorizar algunas